Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Estamos en una emisión de la serie de los programas virtuales Café de Prensa. Soy Adriana Vargas León y estamos aquí en el Congreso del Estado de Yucatán con Paco Rosas Villavicencio, vicepresidente en el Congreso del Estado. Pues les platico que recientemente realizaron el foro Desarrollo Urbano y Gentrificación, Derecho a la Ciudad con Bienestar. Y de eso vamos a hablar. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Adriana, como siempre, gusto saludarte a ti, a tu público, y pues bienvenida a esta su casa, al Congreso del Estado. Pues bueno, aprovechando este foro y pues este tema tan importante para sobre todo nosotros los meridanos y las personas que vivimos en ciudades en expansión, pues lo primero que te quiero preguntar, ¿qué quiere decir gentrificación? Porque es una palabra que hasta se enreda en la lengua, ¿no? Pues la gentrificación no es más que el sinónimo para referirnos a este proceso donde una ciudad crece precisamente sin armonía, con falta de organización, cuando llega un boom inmobiliario a generar precisamente el detonante de falta de servicios públicos dignos, donde no hay una distribución ordenada de la ciudad y se va perdiendo la calidad de vida a la que la ciudadanía está acostumbrada, y en algunos casos muy lamentables también incluso la cultura, ¿no?, que tiene arraigada esa sociedad, como sobre todo como lo es la nuestra, que ha sido afectada significativamente por este crecimiento desmedido y descontrolado que tiene nuestra ciudad. Eso es la gentrificación. Bueno, usualmente se habla de la gentrificación en Mérida, pero bueno, aquí en el estado ¿solo es en Mérida o hay en otras ciudades del estado? ¿O cómo está, no? Para ubicarnos. Actualmente, evidentemente, la ciudad de Mérida es la que más se ve palpablemente afectada por esta gentrificación. Sin embargo, ya lamentablemente este crecimiento que ha hecho que la zona conurbada, como municipios como Canacín, como Humán, pero también otros al norte como lo son Concal principalmente, y otros inclusive caminando más hacia allá, pues está Vaca, ¿no?, está el municipio de Ixil y municipios aledaños que también están por llegar a este tema, pues ya se han visto también con principios de afectación. Obviamente esto ha comenzado, probablemente los ciudadanos o la población no lo note tan significativamente como lo hace la ciudad de Mérida, donde principalmente las comisarías del norte de la ciudad han perdido incluso pues este rasgo cultural que los tenía caracterizados durante pues toda su vida, ¿no? Las fiestas patronales han ido en decremento, las actividades culturales cotidianas que veíamos también han ido en decremento, se han visto afectados, ha habido conflictos entre los propios vecinos por actividades que nosotros consideramos parte de nuestras costumbres y de nuestras raíces, y que la gente que viene de otra ciudad pues las ve pues fuera de contexto, ¿no? Entonces creo que es ahí donde radica este gran problema, porque hay muchas personas que han venido del interior del país o de otros países sin ni siquiera conocer las entrañas de nuestra entidad, de nuestra capital o del lugar a donde van a vivir, ¿no? Engañados, sobre todo con cifras muy frías que bien benefician a nuestra ciudad, como lo es principalmente el tema de la seguridad. Y pues te dicen, te venden una casa en el estado más seguro del país a un precio módico, una casa maravillosa, pues que dicen la compro, ¿no? Pero no saben que van a llegar a un lugar que no está cerca de servicios, que a veces no cuenta con los servicios necesarios de agua, de electricidad, de recolecta de basura, ¿no? Que no sabe que está inmensa en una comunidad cultural que tiene sus propias raíces, que tiene sus propias costumbres, y que tienen que llegar a adaptarse y unirse o respetarlas, y que entonces se empiezan a crear conflictos, ¿no? Ha habido lamentablemente hechos de discusión y de
y de pues división por el tema, por ejemplo, de las vaquerías, de los juegos pirotécnicos, pues los bailes, ¿verdad? Todo eso que conlleva nuestra cultura, nuestras raíces, pues han llegado gente de fuera que no la comprende, no la entiende y se queja, molesta, etcétera, ¿no? Y ha creado conflictos, ¿no? Eso es lo más complicado, porque inclusive en muchos lugares hemos visto que ha obligado a discernirse esta sociedad, ¿no? O sea, que dicen, pues llegan más personas de fuera, pues nos vamos de acá, y van abandonando esas zonas y se va creando una ruptura de las raíces familiares y culturales de esta sociedad, acabando con estas zonas, con estas comisarías, ¿no? Ni siquiera era necesario cruzar el periférico, ¿no? Antes veíamos poblaciones al norte o a los alrededores de nuestra ciudad que hoy están prácticamente pues desaparecidos, ¿no? Empezaron a construir grandes edificios, grandes modernidades al lado de construcciones muy austeras, arrebatando predios a muy bajo costo y revendiéndolos a muy alto, y eso va creando este gran problema de la gentrificación que así se le conoce, ¿no? La gente nativa se tiene que mudar a otro lugar porque ya no le alcanza para vivir. Se va encareciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de vivir en el norte, aumentan algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la luz, ¿no? Carísimo. Cuando regularmente en las comunidades se paga una cuota, una cantidad fija en agua, en luz, bueno, de repente ya llegó la modernización, ya llegaron los nuevos predios, las grandes, las caseronas, los loft mentados, tantas cosas, y entonces ahora ya somos de otra tarifa, pagamos más, ¿no? Los servicios, los restaurantes ya no son las loncherías que conocíamos, ahora son grandes restaurantes lujosos, ¿no? Donde hay que tener una buena cantidad para asistir ahí. Los servicios de entretenimiento, los mismos, son muy caros. Entonces estás inmerso, encerrado en tu propia casa, no puedes salir porque es caro, no hay transporte, porque todo el mundo usa su carro, su camioneta, ya no entra precisamente el camión porque qué feo se ve, entonces lo dejaron de considerar como ruta. Entonces muchas cosas, ¿no? Comienzan a aislarlos, a obligarlos a irse, a regresar a sus pueblos, o a regresar o buscar otro espacio en otra zona de la ciudad que regularmente es el sur, y que bueno, sigue creando esa brecha de desigualdad que durante muchas décadas los gobiernos que han pasado, no solo por la capital, sino también por el estado, han generado en nuestra entidad, creando esa desigualdad tan imperante en la que hoy vivimos. Nada más para ubicarnos un poco en el tamaño del problema aquí en Mérida, ¿no? O sea, ¿cuántos habitantes tenemos en el estado de Yucatán? ¿Y cuántos tenemos en Mérida? Nada más para que veamos más o menos, bueno, visualicemos un poco. Sí, el contexto del que estamos hablando, ¿no? Tenemos alrededor de 1.200.000 habitantes en Mérida, ¿no? Contra los 2 millones que tenemos aquí en general en todo el estado. Pero sí, la mayor concentración, yo creo que estamos hablando en números redondos, de que el 60% de la población habita aquí en la capital, ¿no? Entonces, no es un tema menor, es un tema muy importante. Y bueno, a este fenómeno se le están sumando ya los municipios aledaños, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? Entonces sí es un tema que tenemos que frenar de inmediato y generar las condiciones para, si es tal vez la palabra necesaria, obligar a que tanto las autoridades como las constructoras y todos los que incidimos en este tema de urbanismo, pues podamos centrarnos a corregir la organización y distribución de nuestra ciudad. Bueno, hace un momento comentabas, ¿no? El desencuentro entre los migrantes y la gente nativa, por ejemplo, de Mérida, ¿no? O sea, por cuestiones culturales, ¿no? Prácticas culturales, pues no hay coincidencia, ¿no? Hay descontento a veces entre ambas partes, ¿no? Y decías, pues, al llegar acá, pues se deben de hacer a las maneras del lugar, pero hay leyes que indiquen que así debe de ser. O sea, ¿cuál es el marco jurídico al respecto? Sí, es un tema, pues, muy complejo, porque como bien dices, ¿a dónde termina tu derecho? ¿Dónde comienza el mío?
donde comienza el derecho de cualquier persona de venir a habitar, ¿no? De pertenecer a una sociedad, que es muy válido. Pero creo que hasta nuestros mismos sabios refranes lo dicen, ¿no? Al lugar que fueres, haz lo que vieras. Y no era precisamente como un sentido de burla o connotación de risa, sino el hecho de ir, respetar las costumbres del lugar en donde estás, buscando siempre la sana convivencia, ¿no? Para evitar que, por ejemplo, hoy tengamos casos como el del extranjero que terminó aporreándole el radio a una muchacha mesera por tener la música alta, ¿no? Y genera esa intolerancia porque no estás acostumbrado a vivir en comunidad, ¿no? Entonces, muchas cosas, ¿no?, de las que podemos hablar, ¿no? Pero sobre todo ese desarraigo que va trayendo, porque se encarece la vida, se encarece la renta, se encarece la propiedad, se encarece todo, y entonces hoy ya alguien que nació en esta ciudad, pues casi es imposible adquirir una propiedad en tu propio barrio, en tu propia colonia, en tu propia comunidad, cercano a tu familia, cercano a tu tejido social, que eso es lo más grave para este proceso, sobre todo para nosotros como yucatecos, porque creo que en ello ha radicado el hecho de que hoy sigamos siendo una sociedad tan tranquila, con tanta seguridad. Creo que uno de los aspectos más importantes es precisamente esa fuerza que tiene la familia y el tejido social de nuestro estado. O sea, el sentido de comunidad. Claro, el sentido de comunidad, ¿no? De que, pues, vives en una zona donde está tu abuelita, donde está tu mamá, donde creció tus tíos, donde están tus amigos de toda la vida, todos nos conocemos, todos nos apoyamos, todos nos respaldamos, y de pronto ya te tuviste que ir porque ya no había dónde vivir, o si había, es carísimo. Aumentó la violencia incluso, ¿no? Claro, ¿no? Es carísimo, entonces ya no puedes estar en la misma zona, porque ya no es la colonia de antes, o ya es un fraccionamiento de primer nivel, ¿no? Y entonces ya no puedes construir con tu familia un hogar y tienes que emigrar hacia otro lado, y eso va creando esa dispersión social que tanto daño le hace a nuestra comunidad. ¿Y cuáles son los ámbitos que hay que entonces legislar, ¿no? O sea, porque estamos viendo que hay un problema, ¿no? O bueno, no uno. Hay una problemática con muchos problemas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene que legislar para que la gentrificación no afecte, cuando menos, no tanto a la ciudadanía? Sí, precisamente en este interés de saber qué es lo que se tiene que modificar, qué leyes, qué reglamentos, se dio esta presentación del foro, ¿no? Porque es un problema que todos sufrimos cotidianamente, que escuchamos las quejas de los vecinos, que incluso fue uno de los temas que recogimos en campaña, pero necesitamos saber cuál es realmente la solución de mano de los especialistas, de los urbanistas, de los arquitectos, de todas las personas investigadoras que han dedicado su tiempo a investigar este fenómeno para hacer modificaciones acertadas y que vayan en consecuencia a mejorar y a lograr una ciudad con bienestar para todas y todos. En este foro pudimos recoger muchos planteamientos de los diferentes expositores. Vamos a continuar haciendo este ejercicio, vamos a seguir retomando pues estos elementos que nos han enseñado, como por ejemplo podríamos comenzar con modificar o hacer una propuesta de modificación a nuestra Constitución, donde nuestra propia ley, nuestra carta, nuestra ley principal en el Estado, la Constitución, pues pueda garantizar ese derecho a la ciudad, a la ciudadanía, que ya está establecido en legislaciones como la de la Ciudad de México, con este nuevo constituyente. Ahí fue una de las características que se metió el derecho a la ciudad, que no es más que tener el derecho y la obligación por parte del Estado de dotar de una comunidad con los servicios básicos a tiempos necesarios, y sobre todo con los espacios de esparcimiento también, ¿no? Que hemos visto que se construyen grandes planchas de concreto donde no hay parques, no hay jardines, no hay lugares para que los niños puedan jugar, y eso también se tiene que ver, y sobre todo también tiene que ver el tema de la ecología, ¿no? Se está dejando a un lado el sembrar un árbol,
en respetar las zonas verdes, en contribuir a que existan en estos fraccionamientos estas zonas verdes. Yo creo que también es algo que se debe de tocar para que sea una obligación y forma parte del bienestar de la ciudadanía y de la comunidad. Claro, porque también el derecho al esparcimiento es importante. Entonces, si todo el esparcimiento está concentrado en un solo lugar, todos los que viven alejados de la ciudad, ¿cómo lo van a hacer? Porque el esparcimiento cuesta, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la legislación, están trabajando en eso, ¿no? Sí, vamos a trabajar en presentar una iniciativa para reformar nuestra Constitución. De ahí iremos trabajando para derivar en las leyes y reglamentos sobre la construcción de bienes muebles, sobre los derechos y obligaciones que tienen los municipios para atender la verificación de estas construcciones, también sobre la necesidad de regular el tema de la ecología, ¿no? De que haya impulsar iniciativas como la que se presentó hace 15 días por parte del presidente o del coordinador de la Junta de Gobierno, don Wilmer, que se trataba de sembrar árboles y de cuidar las especies endémicas. Creo que tiene que ser un conjunto de todo ello para garantizar un estado de bienestar para todas las familias, ciudades que sigan siendo punta de lanza, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, porque se puede trabajar de la mano con el sector público y privado para construir ciudades de bienestar y estamos a muy buen tiempo de hacerlo. Y la planificación, ya para terminar, la planificación urbana, ¿cómo se debería de hacer en lo subsecuente? Con una análisis organizado, con una proyección a futuro, con no solamente pensar en la bonita fachada o los espacios amplios, sino pensar en eso precisamente, los espacios de esparcimiento, los espacios para las zonas verdes, las vías diferentes de conexión, incluso el espacio de las escarpas. Hoy tenemos una ciudad que estaba diseñada para el tránsito de carretas, ¿no? Donde también las escarpas ya son insuficientes. Hay calles en el centro histórico donde solamente da una persona. Quieres pasar, tienes que bajar, provocando, pues puede ser un incidente, ¿no? Las calles, etcétera, pues eran para carretas empedradas, ¿no? Yo creo que se debe de pensar precisamente en eso, en avenidas amplias, en lugares destinados para el transporte público, en lugares destinados para el esparcimiento, llenos de vegetación, con una construcción que permita la distribución de los servicios para toda la sociedad, para todos los que lleguen allá a vivir, pero sobre todo teniendo en cuenta el tejido social que ya existe en la actualidad. Pues muchísimas gracias, diputado. Soy Adriana Vargas León y estuvimos en entrevista con el diputado Paco Rosas Villavicencio de el PT. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita. Un saludo, un fuerte abrazo. Gracias.